bienvenida esta tarde por la vía telefónica al diputado federal por el Partido Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y además el coordinador de su fracción, Mario Delgado. ¿Qué hubo, Mario? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, pues felicidades, sacaste algo que mucha gente creía que no ibas a poder lograr. Bueno, pues sí, no fue fácil. No, ya sé que no fue fácil, por eso tiene tal vez doble mérito. Pues mira, siempre privilegiamos el diálogo, Eduardo, siempre tratamos de escuchar todas las voces, fuimos muy pacientes con el magisterio, entendemos la situación en la que están, de mucha desconfianza, de muchas traiciones en el pasado, pero creo que el hecho de que nos vayamos moviendo, primero con el dictamen, ahora ya con la votación de la reforma constitucional, va a ir despejando las dudas de que estamos ante una reforma muy buena para el país, tanto para la niñez, para la juventud, como para el propio magisterio. Entonces estamos contentos de que hayamos avanzado ayer. Hay muchos beneficios por parte de esta reforma, pero yo quisiera destacar también pues el acuerdo político que se logró. Prácticamente todos los partidos, salvo Acción Nacional, apoyaron esta reforma, y no es fácil, Eduardo, porque, por ejemplo, el PRI, que fue el gran promotor de la reforma vigente, de la reforma de Peña, pues apoyó esta nueva reforma, y entonces pues hay que destacar esa actitud de ese partido y de otros, pues que decidieron ver hacia adelante. Sí, aquí ahorita hace rato discutíamos la ironía de la vida, ¿no? Que René Juárez Cisneros, que hoy está en la bancada del PRI, más el coordinador del PRI, como senador promovió la pues ya casi difunta reforma de Peña Nieto. Pues sí, pero ahí influían dos cosas. Una, la verdad es que la actitud de ese partido de ver hacia adelante, y la otra, pues que sí reconocer que buena parte de esa reforma no funcionó y que sí estamos construyendo algo mucho más ambicioso con mayores posibilidades de que sí impacte favorablemente en la educación en nuestro país. Mario, desde 1934 se han reformado con la de hoy 11 veces al artículo 3º constitucional. Y la verdad es que el sistema educativo mexicano ha dejado que desear desde siempre. ¿Qué garantía podemos tener que esta sí va a ser la buena? Que esta sí va a llevar educación de calidad, de excelencia a la mayoría de los niños mexicanos, que sí se va a poder adaptar de acuerdo a las zonas diferentes del país? ¿Qué garantía nos puedes dar? Bueno, hay muchos elementos, Eduardo. Primero destacaría el tema de los maestros. En lugar de perseguirlos, se les da el derecho a que accedan a un sistema de capacitación y desarrollo en formación docente permanente. Se va, por supuesto, a cerrar el capítulo de agravios al magisterio. Se les da su lugar, se les reconoce como agentes transformadores del cambio, y se respetan sus derechos laborales. Ahora, en cuanto a los maestros. Ahora, pero los maestros tuvieron estos derechos durante una gran época de ya en años idos, ¿no? Sí, pero mira, si algo caracteriza a nuestra época, Eduardo, es la velocidad con la que se genera y se transmite el conocimiento. Y este hecho pues ha influido en distintas profesiones, pero donde ha impactado dramáticamente es en los maestros. Sí. ¿No? Antes íbamos a la escuela y ¿quiénes eran nuestra fuente de información? Principalmente los maestros, los libros, y ahora tienes pues niños que tienen hasta más información que uno. Sí, caray. Entonces, ya el esquema tradicional del maestro de que va a la normal, 4 años, se gradúa y puede dar clases el resto de su vida, ya no funciona. Y es como los médicos, un médico que no se actualiza, pues va perdiendo el conocimiento, la vigencia de lo que hace. Correcto. Entonces, los maestros ya tienen que pensarse ya como una profesión que se requiere una capacitación y desarrollo profesional permanente. Entonces, eso es un cambio muy importante que introduce esta reforma constitucional. Ahora, aborda temas muy importantes. ¿Por qué hay sectores de la población que no han tenido acceso a la educación, a pesar de que es un derecho para todos? Sí. Porque hay iniquidades, hay desigualdades. Ahora, por primera vez se compromete al Estado a hacer acciones
para derribar esas barreras que permiten el acceso equitativo a la educación. Desigualdades socioeconómicas, regionales o de género, por ejemplo, se establece apoyo alimentario en zonas de alta marginalidad o becas para los jóvenes. Entonces, sí es una reforma muy importante, muy ambiciosa, y por eso pues también logró el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Hace rato platicábamos de que esta reforma, bien, se va a aprobar, pero ¿de dónde va a salir el presupuesto para empezar a aplicarla? Ahorita hay un presupuesto asignado al sector educativo. ¿Se harán cambios vía la Cámara de Diputados para reasignar estos recursos? Sí, a ver, nuestro país tiene que invertir definitivamente más en educación. Por ejemplo, el derecho a la educación superior que logramos con esta reforma, o a la educación inicial, pues se va a requerir recursos. Ahora, ahí hay artículos transitorios que prevén que pues de aquí en adelante se empiecen a destinar mayores recursos a la educación. Ese es un pendiente que tenemos como país, que tenemos que ir logrando. Ahora, pues coincide con el objetivo de este gobierno. No hay inversión más importante, más relevante para un país, Eduardo, que la educación. Sí, claro. La gran apuesta de este gobierno es la educación. Ahora, ¿cómo garantizar que la educación no esté dañada por la corrupción? Hay estudios que demuestran que mientras más presupuesto hay en una entidad pública, la corrupción es mayor porque hay más dinero. ¿Cómo garantizar que ahora lo que se destina a la educación acabe en el aula y con el alumno y el maestro, y no en la burocracia, Mario, o en los bolsillos de algunos vivales? Bueno, mira, ahí quiero referirme al tema de las plazas, ¿no? Que ha generado mucha información y desinformación de que con esta reforma se van a entregar otra vez las plazas a los sindicatos. No, de ninguna manera. Las plazas nunca más se convertirán en un botín para nadie, ni para funcionarios corruptos, ni para sindicatos corruptos. Las plazas tendrán que asignarse de manera transparentes y bajo criterios muy claros. Y creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque hay gente que dice que ya se va a acabar la evaluación, etcétera, etcétera, y no es cierto. Se va a modificar el sistema de evaluación, y quienes no lo aprueben o no queden bien, pues van a tener otras oportunidades de capacitarse. ¿Estoy equivocado? No, se quita ya la lógica de la evaluación que ponga en riesgo la permanencia en el empleo. Eso ya se va para siempre. Tienes evaluaciones como parte de un sistema de formación que te vaya guiando dónde están las fortalezas y debilidades que necesitas en la preparación, como un instrumento, como un insumo para la profesionalización, pero ya nunca más como un instrumento de castigo. Ahora, ¿cuántas leyes se tendrán que modificar, aprobado esto ya por el Senado y la mayoría de los congresos locales? Ya llegará el proceso de las leyes secundarias. ¿Cuántas se pretenden crear, derogar o modificar, Mario? Hay varias disposiciones que afecta esta reforma constitucional. Tenemos que crear la ley, la más importante destacaría yo, la ley de carrera magisterial. Esa va a ser muy importante. Otra ley que es la que regulará al instituto, que ahora se encarga de ver cómo mejora las condiciones de los trabajadores de la educación. Por lo pronto esas dos, ¿no? La ley que crea el sistema de mejora continua en la educación. ¿Y qué va a pasar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Yo hace rato me refería al diputado, ¿cómo se llama? Irán Santiago Manuel, que decía que no iba a pasar, que él tenía 40 diputados, que iban a bloquear este asunto, y todavía en los días más recientes, miembros de la Coordinadora decían que con reforma o sin reforma, ellos van a hacer lo que quieran. No, a ver, Eduardo, coincidimos con ellos en los mismos objetivos. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos con la Coordinadora, pues reconocieron que están absolutamente de acuerdo con el memorándum que hizo el presidente de la República. Entonces, es nada más una cuestión de confianza, de que confíen de que nos estamos moviendo hacia lograr los objetivos comunes, los objetivos que compartimos. No se puede ganar todo en una reforma constitucional. No se puede. Hay que ir dando pasos, hay que seguir el proceso legislativo, pero lo más importante es que creo que ya está claro que tienen un presidente que tiene un compromiso muy alto con los maestros del país. Muy bien, pues Mario, yo te felicito. Yo creo que este logro tuyo fortalece mucho tu imagen.
Muchas gracias, Eduardo. Y a ver, tengo que reconocer aquí, honor a quien honor merece, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pero pieza fundamental. Hubo una gran apertura del gobierno, lo mismo que el consejero jurídico, y reconocerles también a las fracciones parlamentarias su disposición a construir. Muy bien, pues que sea para bien del país y de la niñez. Mario, gracias, suerte. Gracias, Eduardo. Hasta Gracias, luego. Mario Delgado, diputado federal por Morena, es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el mero liderazo. Ahora sí demostró que es el líder de la fracción de Morena y que el mandamás del Congreso. Sí, estuvo un rato congelado. Vamos a ver cómo en la reacciona. Cámara de Diputados. ¿Dónde? La Pues iniciativa la estuvo tuvieron ahí congelada un varias rato, semanas, varias sí, semanas, sí, Félix. ¿Cómo reacciona la CENTE? Hay que ver. ¿Sabes El qué? CENTE. Ya perdió la CENTE. En esta ya perdió. Capaz de que empiecen a bloquear calles, etcétera, pero ya perdieron, que es muy importante. Mensajes, continuamos 11 minutos, perdón, después de la hora.